La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. ¿Y qué tema más importante que la agropecuaria? Nos acompaña el ingeniero agrónomo Adriano Sánchez Roa, fue senador por la provincia de Elías Piña y actualmente es titular de la Secretaría de Asuntos Agropecuarios del Partido de la Liberación Dominicana. Buenos días, Adriano. Un placer Buenos días. tenerte. Bueno, primero saludar a ese público que siempre ustedes tienen cautivo todos los días. Buenos días, Adriano. Que es ¿Cuánto importante. tiempo, caramba? Cónchale, yo quiero, Jacqueline, aprovechar, ya que uno de los comentarios, Ramón, habló de aquella época, de mi admiración hacia él, porque la gente lo ve ahora y cree que, bueno, un economista, miembro de la Junta Monetaria, que yo qué, no sabe de nuestros años mozos, la persona que era en términos de defensa de la profesionalidad. Y bien mozo que era. Hace 37 años logramos la ley 1302, algo así, que fue una ley que se logró siendo Magluta presidente del Senado. Para lograrla tuvimos que ocupar el Congreso durante 23 días. Y Ramón estaba ahí, Ramón, y tú dormías y todo. Alguna noche yo Ahí dormí. nos hicimos amigos de Magluta, un hombre democrático. En vez de sacarnos con la Súper policía, simpático. lo que nos daba era sándwich y esa carne gratis, decía. Logramos esa ley junto con creo que era Doma, creo que no era el Colegio de Abogados, Sí. de Hernández Díaz, un hombre que hablaba bien bonito. Y el día que logramos eso, como ahora recuerdo, un discurso de David Martínez por la AMPA, el discurso de Hernández Díaz, y un discurso encendido de ese jovencito llamado Ramón Núñez Ramírez, que era secretario general del COYA, después fue que fue presidente. Entonces, estamos hablando nosotros de 37 años. De allá para acá Ha llovido mucho. ha llovido mucho, pero fueron unos años, la década de los 80 fueron unos años, diría yo que productivos, bien encendidos de la clase profesional. Llegamos a tener hasta una federación de profesionales que después desapareció. No, algunos de esos profesionales y esos gremios que tenían tanta presencia han desaparecido. Sí. Porque no era una formación solamente en el área profesional, sino en el área social, sindical, en el compromiso con la sociedad, que era que teníamos. Pues Ramón pudo haberse dedicado directo a su ingeniería, a su economía. Sin embargo, desde el CODIA se hacía un trabajo para la nación. Y yo desde la AMPA y todos los gremios teníamos. Me recuerdo que estaba Tati Bautista en el colegio médico. Citracode. Estaba Osvaldo Santana, era de los sindicatos periodistas, que no había colegio. Era un conjunto de gente. Aprovechando, Adriano, de tu condición de que tú eres también economista, porque hay mucha confusión con el tema de la tasa cero, el arancel cero. Sí. Porque hay gente que dice, no, ya esos productos entran todos con tasa cero. Entonces uno se pregunta, pero ¿por qué entonces industria, CONEP y los sectores productivos se están quejando del arancel cero? Sí. Bueno, yo quiero ahí mismo aprovechar de decir que en los tiempos yo produje mucha literatura, estando en los gremios. De allá para acá, ya en el Congreso tenía menos tiempo para producir libros. Y entonces aproveché la pandemia que trancó a uno un tiempo para recoger todas esas inquietudes. Vamos a ver. Ahí, en lo que es un convenio. Aquí está dedicado a Ramón. Sí. Y aquí Yo quiero ver mi dedicado a dedicación, Jacqueline. mira. No, está dedicada desde anoche ya. Ah. Y entonces, La nueva agricultura, vamos a mostrarlo. eso es un compendio de lo que ha sido, digo yo, primero el esfuerzo que ha hecho la nación en todos los gobiernos, fracaso y éxito, lo que yo creo que debe hacerse, y al mismo tiempo ya con la política internacional, tenemos la facilidad de internet y todo. La tasa cero. ¿Qué pasa con la tasa cero? Lo primero es que la tasa cero está casi colocada para todos esos productos. O sea, lo que se va a hacer, y lo han dicho los partidos de oposición, lo que se está haciendo es algo que casi no hay que hacerlo. Eso es lo primero. Segundo, en el caso, por ejemplo, de la producción nacional y los industriales, ¿cuál es la queja de los industriales? Que en aras de esa tasa cero se van a incluir productos que pudiera entonces no ser parte de, vamos a decir, de la necesidad y traerlo y entonces competir con la industria dominicana. Pero ¿son legítimas esas aprehensiones, Adriano? Bueno, es que- ¿Están fundamentadas en la realidad? Porque algunos dicen, no, esto es otra cosa. Y yo supongo que antes del gobierno lanzar esa propuesta ha debido leer los acuerdos internacionales y los tratados y demás. El gobierno ha entrado en una contradicción. Porque el presidente, ¿Es una contradicción? Bueno, el presidente dijo el 27 de febrero que aquí había de todo, cosa que no era así. Yo tengo las estadísticas oficiales de Agricultura, del Ministerio y del Banco Central, y no son así. Pero aparte de eso, antes del mes, entonces, él anuncia que va a facilitar las importaciones. Entonces, ¿por qué falta producto? Ahora, ¿qué es lo que estamos diciendo nosotros? Lo que se pueda obtener en el país
no hay que traerlo fuera. Las grandes naciones que han tenido éxito es porque protegen a sus productores. Adriano, el ministro de Agricultura ha estado en su discurso consono con lo que ha dicho el presidente. Porque el ministro de Agricultura siempre ha dicho que aquí ha sobreabundado la Y el producción. presidente también dice eso, pero después el 27, con su tasa cero, entonces, lo que es la tasa cero, ese proyecto de ley, y lo que es el discurso del 27 son contradictorios los dos del presidente. Por ejemplo, ¿qué hace Estados Unidos? Estados Unidos protege su producción y su industria. ¿Cómo la protege? Le da 100.000 millones de dólares todos los años. Allá hasta la bono se los regalan. México, yo estoy viendo ahora mismo que México está evaluando los fertilizantes que donó. Dicho sea de paso, el 25% de los fertilizantes que llegan a México llegan de Rusia. Pero aparte de eso, el mayor subsidio de la Unión Europea, de todos esos países, es al sector agropecuario, que le entrega el 30%. Ellos pueden vender por debajo del costo de producción, los productores. Entonces, ¿qué pasó? Yo traje este libro, que es el único ejemplar que me queda, que fue un libro que escribí en el 89, prólogo de Mamerto Rivas, que es mucho decir de tantos años. Campesinos, crisis agropecuaria e inflación. Mira la mano, que era la época de aquellos años. Parece Sí. un título de ahora. ¿Qué es lo que La revista ¿qué es lo Ahora. que digo ahí? Yo en los años 85, por cierto, Rafael Fafa Tavera, que tenía buenos vínculos con la izquierda latinoamericana, logró unos documentos del G5 que decía que los países iban a ser como el nuestro, ya de zona franca y turismo. Triunfamos en turismo, en zona franca no. Y que ya no íbamos a ser agrícolas. ¿Qué implicó eso? Eso implicó quitarle todo subsidio al sector agropecuario. Se preparaba la tierra gratis, ya no se prepara así tan gratis. Se le daba la semilla gratis a los productores. Una asistencia técnica organizada. ¿Cuándo fue eso? Bueno, hasta que llegó, diría yo que eso fue hasta los años, qué sé yo, 90 por ahí. Se fue poco a poco, gradualmente quitando. Entonces, pero los países grandes no lo quitaron. Entonces hoy, yo le decía, por ejemplo, al ministro Luis Ramón Rodríguez. Por eso la cuando competencia es desleal, ¿verdad? Bueno. En cierta forma. En cierta forma. Pero ¿qué pasa? Esos países se sobrepasan a los OMS. Entonces, ¿qué es lo que estamos planteando nosotros? Vamos a aplicar lo mismo que se aplica en esos países, lo mismo, y ya ahí competimos de manera leal. Entonces, el presidente con su Pero eso discurso nunca lo ha hecho privilegió, nadie, privilegió al presidente las importaciones que la producción. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bueno, si un producto falta hoy y el ciclo de producción es más largo, si hay que traerlo, se trae. Ya. Pero si usted sabe que va a haber problemas dentro de 3 meses y hay que sembrar habichuela ahora, siembra ahora para que en los 3 meses esté ahí. Entonces, lo que la preocupación es porque no se está trabajando para producir, sino para importar. Por ejemplo, un dato que hay importantísimo, nunca la República Dominicana había logrado superar los 4.000 millones de dólares en importaciones, en compra fuera. Nunca. ¿Qué pasó, por ejemplo, el año pasado? Y aquí está el dato, yo ando con los datos, nosotros trabajamos con los datos oficiales. En el año 18 se importaron 3.016 millones de dólares. En el año 19, Son 3.000. importaciones totales. Total agropecuaria. Y de insumos y alimentos. En el año 2019, 3.109. En el año 20, 3.139. 6.139, casi 3.150. Ahora, 4.040. El 21. En el 21. Es decir, estamos hablando nosotros de que el incremento de prácticamente 800 y pico millones de dólares más del 20 al 21. Pero ¿qué pasa? Que si a eso entonces usted lo compara a lo que fue la producción, que ahí que llegó la contradicción del ministro y del presidente, tenemos que, por ejemplo, productos como la habichuela, que se produjo en el año 2020, en términos de quintales, estamos hablando de 467.387 y en el 21, 451.000, es decir, 15.667 quintales menos en el 21 que en el 20. Igual pasa con los guandules, igual pasa, por ejemplo, con el ajo, para poner un ejemplo que se produjo, se dejó de producir 13.172 quintales menos en el 21 que en el 20, pero si no vamos a la carne, para ser pecuaria, agrícola y pecuaria, por ejemplo, la carne de res, vamos a decir así, de 107 millones que se produjo en el 2020, bajó a 100 millones, es decir, 6.000 y pico de millones de kilogramos menos. La leche se produjo 66 millones, 450.219 y ahora en el 2021, 62, de 66 a 62, 4.132 millones menos de litros de leche. Entonces,
Por eso fue que hubo una exportación mayor. Yo vi una entrevista del ministro de Agricultura que él decía, hablaba del café, que el café y que ahora es diferente. El entrevistador le dijo, pero ¿qué tiempo dura el café? 3 años y pico, 4 años, pues ustedes no tienen tiempo. Cuando fuimos a buscar a las estadísticas, ocurre que en el año 2020 se importó 47 millones de dólares en café. Y ahora en el año 2021, 50 millones. Es decir, aumentó la exportación de café en el 21. La exportación. La exportación. Entonces, ¿qué implica eso? Que se está privilegiando, no cabe duda, a la importación. Por ejemplo, el año pasado, en los complementarios que se hacen en el Congreso, que es para mover partidas de un sitio a otro, le quitaron 152 millones de pesos al sector agropecuario. Y cuando el director de presupuesto le preguntaron a los diputados, eso está hablando como en el mes 7, ¿y por qué se le va a quitar agricultura? Bueno, es que ellos no han gastado, mira el mes que viene, no han gastado ni un tercio del dinero. Agricultura no está preparando tierra, ni está dando semillas. Está semi paralizada para mí. Y no se está investigando, por supuesto. No, la investigación, eso se fue. Se fue a pique. Por ejemplo, fruto de que no estamos trabajando con la investigación, es que Estados Unidos produce 14 quintales de maíz por tarea y aquí 2.5. Yo pienso, como el programa o el presidente lo ve o lo que lo copian, como dice Ramón ahorita, para decírselo, es hora de que el presidente instruya la reposición de los agrónomos profesionales agropecuarios cancelados. Hay agrónomos, veterinarios, economistas agrícolas, sociólogos, rural, que los reponga. Se han cancelado más de 1.000 que nunca se había visto. Hay todavía 654 profesionales cancelados. Eso, sin eso, no va a haber aquí solución al problema agrario. Solamente hay que decir pero no se han sustituido por otros del partido que tenían la... Algunos sí, eran 1.000 y pico. Algunos han puesto gente que nobles, gente que no son tampoco incluso profesionales, que nosotros en aquellos años eso había que respetarlo. Por ejemplo, la peste porcina africana entra cuando se descuidan los puertos, los aeropuertos, la frontera, que sacan los técnicos correspondientes. Ahora mismo Europa está con los ojos abiertos frente a nuestras exportaciones de bananos y algunos vegetales, porque la información que hay de allá mismo, de la misma Unión Europea, es que están llegando cargados de pesticidas. Pero ¿qué pasa? Que han sacado los técnicos. Por ejemplo, ellos tienen, y yo tengo que admitirlo, buenos técnicos. Pero si usted lo saca o no le da dinero, no hace nada. Entonces, llegó la hora para el presidente de instruir la reposición de esos 654 profesionales, que es el punto de partida. Adriano. Vamos a hacer una breve pausa. Okay. Estamos conversando esta mañana con el ingeniero agrónomo Adriano Sánchez Roa, agrónomo y economista, ex senador de la provincia de Elías Piña, del PLD. Vamos a decir que también es experto en temas agropecuarios y encargado de asuntos agropecuarios del Partido de la Liberación Dominicana. Adriano, hay un tema que lo mencionaste y se ha hablado muchas veces a lo largo de los años, es que hay productos que se importan, es decir, que vienen a la República Dominicana de otros países con mucha calidad y que se venden al público a veces a precio más bajo que otros producidos aquí. Y eso se ha hablado y se ha buscado la explicación de que esos productores son subsidiados y por eso tienen esos precios, que aún importándolos siguen siendo más baratos que algunos producidos aquí. Pero a buscarle una solución en ese sentido, ningún gobierno le ha entrado a eso. Ni lo hizo el PLD, ni lo ha hecho nadie hasta ahora. Ahora bien, lejos de convertir esto en un tema político, el tema del arancel cero, realmente hay razones frías, Adriano, olvídate de que tú eres político, sino el técnico, para preocuparse por eso. Y si estas acciones realmente pueden dar al traste con el descalabro de la agropecuaria en la República Dominicana. Hay razones porque el gobierno está basado, no sé cuáles son los argumentos, está buscando soluciones a la problemática de la falta de producción en traer productos de fuera. Entonces yo digo que si hay que traerlo, porque falta realmente, se traen. Pero hay que trabajar para producir, para que llegue el momento en que no haya que traerlo. Por ejemplo, a mí me da pena cuando el Banco Agrícola le presta un dinero a un importador cuando debe prestárselo a un productor. Se está dando, de verdad. Se está dando. La tasa cero que el presidente dispuso, los 5.000 millones, parte de ese dinero se le prestó a instituciones, a otras instituciones. ¿Cómo pero es? Aparte de eso también... ¿Pero que tienen que ver con la agricultura o de otro? Sí, y se le prestó a agroindustriales que tienen su dinero, ellos promueven su producción y que no lo necesitan. Por ejemplo, hubo un productor de arroz de la Vega que me dijo a mí, la cooperativa ahí me tiene 900.000 pesos, pero yo no lo necesito.
Entonces, esa tasa cero debió llegar ¿a quién? Debió llegar al productor que lo necesitaba. Por ejemplo, yo he puesto varios ejemplos, porque no está sin política, pero hay que ponerlo. En el año 2007-2008 se produjo la crisis inmobiliaria mundial. Luego, en el año 2012 hubo otro problema que se produjo. ¿Qué hicieron ambos presidentes? Bueno, en el caso de los dos, nos consultaron a lo que la Comisión Agropecuaria del Congreso. ¿Qué se hizo? Bueno, se apoyó para que el producto generalizado se vendiera barato. Nosotros dedicamos, hay que decirlo, 5.000 millones de pesos para el sector comerciante para que no vendiera caro. Pero se dedicó 3.000 millones para una tasa preferencial. ¿Qué significa una tasa preferencial? Que solo hemos planteado el presidente. Que si el abono va a subir como ha subido fuera, y ahora va a subir más porque Rusia produce el 30% Exacto. de fertilizante mundial. Si va a subir y usted a la tasa normal de 55 va a llegar el aumento y usted tiene que dárselo a un 50, una tasa preferencial, déselo. Ramón sabe más de eso más que yo, que es ya con su experiencia en la Junta Monetaria. Entonces, tú eres economista también. No, pero ya tienen experiencia en la práctica, no la teoría, sino la práctica. Entonces, ¿qué pasa? Que el gobierno ha debido tomar medidas generalizadas. Por ejemplo, cuando hablan cuando dijo que aportó los 6.000 millones para los fertilizantes, es para determinado, igual que el caso de INEPRE. El caso de INEPRE y los jueves, lo primero es que más de la mitad de los trabajadores son informales, y muchas veces trabajan en el día para comer la noche. No es verdad que los jueves van a tener dinero ahí. Segundo, eso los jueves eso es para una clase media. Yo me pregunto en Elías Piña que no hay ninguno de esos supermercados, y en San Juan que hay uno o dos, si van a llegar ahí. Pero Inespre no está por ahí. No, pero Inespre en estos días Inespre estuvo en Ocoa y me llamó una persona, aquí está Inespre, digo, tírame una foto para yo ver los productos. Me dijo, no, dio una vuelta y se fueron. No es que Inespre está en Ocoa, en la provincia de San José de Ocoa. Pasó por ahí. Pasó un camioncito. Entonces, ¿por qué? Porque las medidas, repito, como se hizo en el 2012, en el 2008, hay que tomar medidas generalizadas que llegue a todo el mundo. Entonces, ¿qué yo digo? Que en este momento yo me preocupo por el asunto de la tasa cero, porque el trasfondo de la tasa cero es seguir importando. Y ahí que están los industriales preocupados, porque cualquier producto que se puede tener en cualquier parte del mundo, aquí se obtiene. Somos un país con un privilegio grande. Aquí tenemos zonas templadas, en muchas provincias, incluyendo la mía, que tenemos la mayor finca de aguacate del país, de Los Castillos, que está a 2.000 metros sobre el nivel, hermano. Y tenemos toda esa provincia, tenemos zonas cálidas, tenemos terrenos de todo tipo. Es decir, aquí se puede producir de todo. Y con el cambio climático, que ha sido algo malo, pero en un sentido ha sido bueno, ya se siembra en toda la época del año. Entonces, Así que podemos ser autosuficientes. Bueno, nosotros llegamos en 87 al principio de 2020, lo llegamos. ¿87 qué? Por ciento que se producía aquí. Es decir, y el faltante, restante, se importaba. Se importaba. Un 13, 14%. Se importaba, sí. ¿Y qué necesitamos? Porque hay que importar una mínima por el DRCATA y la otra entonces exportaba más. Por ejemplo, el arroz. Pero ¿y ahora cómo está esa dinámica, Adrián? No, eso bajó ahora mismo de 80 ya. Porque es que estamos viendo, subió la importación. La importación subió en un solo año 800 y pico millones de dólares. En diciembre... Y eso fue antes de la tasa cero, este año es que va a subir. Ramón, pero ellos decían que, dijo el mismo presidente, que estaba lleno, el presidente lo están poniendo a decir cosas que no debían ponerlo a decir. Están llenos los supermercados y los colmados y los ventorrillos de productos, es verdad. Pero cuando usted va y coge una chinola o coge cualquier producto, se da cuenta que no son los de aquí. Entonces, si usted va, por ejemplo, el asunto de INEPRE, la primera vez que vendían ahora en el jueves, el otro jueves, le tiraron fotos. El pollo que estaba vendiendo importado, de eso que están vendiendo a 1.000 pesos, importado el pollo. Entonces, aquí hay una capacidad instalada para producir pollo por encima del consumo nuestro. Esa gente de Moca se ha desarrollado. Por ejemplo, ese otro caso, los insumos, el maíz. Aquí se ha llegado a comprar hasta 200 millones de dólares el maíz. Está como en 120 millones de dólares. ¿Por qué no producir el maíz aquí? ¿Por qué no buscar tecnología? Me decían estos días, Josecito Jacín, de San Pedro, que él tiene una finca en Atomayor que está produciendo 7 quintales y el promedio nacional es 2.2. Vamos a buscar esa tecnología y vamos por lo menos, no provocamos los 14 de Estados Unidos, pero producir por una buena cantidad. Entonces, yo digo que la situación que hay ahora mismo, la amenaza, incluso las Naciones Unidas y la FAO están anunciando hambruna, están anunciando que se va a incrementar el hambre. Entonces, si se está anunciando eso allá,
¿vamos a ser parte del problema o vamos a aprovechar la situación? Para ser parte de la solución. O resguardarnos nosotros. No, y aprovecharlo, porque si suben los precios fuera y usted puede producir habichuelas aquí, por ejemplo, vamos a suponer 800.000 quintales para el país, y usted puede producir 1.400.000 más, lo cogemos para venderlo fuera. Es decir, nosotros podemos aprovechar esa situación, pero en vez de aprovecharla, lo estamos desperdiciando. Hay que decir que el país tiene ahora mismo 5 millones de hectáreas de tierra totalmente baldías y 3.2 subutilizadas. A mí la investigación que me refresqué, hice, me ha permitido todas esas informaciones, y usted se monta un helicóptero para el sur sobre todo, y usted ve que en orilla están sembradas, pero en la otra parte no está sembrada. El que se monte un helicóptero que observe eso. Entonces nosotros tenemos 8.100.000 tareas disponibles para producir todo lo que haya que producir. Yo he dicho como titular del PLD que todos los profesionales del PLD, y lo dijeron Chío de la Fuerza del Pueblo, y lo dijeron los reformistas del PRD, están ahí disponibles para trabajar, porque son parte de las instituciones, disponibles para trabajar en favor del país, que hagan programas y trabajemos todos. Que yo decía, fuera de cámara, elogiaba la gestión de Hipólito en agricultura, porque nosotros, los opositores, trabajamos, pero nos metíamos, tenemos que rendir nuestro trabajo. Ahora mismo, por ejemplo, técnicos que estaban trabajando, técnicos consagrados, lo cancelan porque no están en un padrón electoral, un padrón de un partido. Entonces, hay que poner a trabajar todo el técnico que pueda trabajar, pero que rinda la función que le corresponde, y que no haga politiquería dentro de su trabajo. Pero en este momento, si no se responden los técnicos, si no hay inversión para preparar la tierra, inversión para semillas, si no existe una política de privilegiar la importación, ayudar a la agroindustria, porque la agroindustria es la que te le da el valor agregado. Yo he dicho, por ejemplo, en el caso de la frontera, nosotros tenemos 3 puntos esenciales de exportación para Haití: Dajabón, Elías Piña, Encomendador, Carrizal y Jimaní. Después que se hizo la carretera del centro, después del terremoto de allá, una carretera que se llega rápido de aquí a Puerto Príncipe por Elías Piña, los 3 puntos se exporta algo parecido, como 250 millones de dólares. ¿Qué pasa con el caso de Elías Piña? ¿Por qué eso no impacta en Elías Piña? Porque toda la producción que llega de otro sitio y se va. Nosotros tenemos 1.100.000 tareas cultivables, que si se cultiva allá la habichuela negra, el coco, los alimentos que compra Haití, ya impacta en la frontera. Que hablando del muro, yo digo que el mayor muro debe ser fortalecer económicamente la frontera, porque el muro no soluciona el problema de contrabando, ni de droga, ni nada. El muro pero ayuda. Delimita, porque en Elías Piña hay 23 kilómetros de muro que hizo Pablo Inocén. ¿Qué significa eso? Eso significa decir cuál es la línea de nosotros y cuál es de ellos. Porque yo he visto tirando por arriba contrabando. Ahora... no, pues tú tienes que tener vigilancia. Por arriba te brincan hasta los haitianos. Lo que pasa es que es tan difícil esa frontera tan arica y tan extensa. Por ejemplo, un problema que está pasando, desde el protocolo de Trujillo, que ahí fue que se puso la línea hasta ahora, ha habido ya pedazos que han tomado ellos, quizás hemos tomado nosotros. Entonces, hay que antes que poner la verja, debe hacerse un estudio que comenzó a hacerse de la línea entera, para saber si hay parte dominicana que tienen los haitianos. Allá en Comendador, en Carrizal, se descubrió eso. Ustedes deben recordar que hubo conflicto entre haitianos y dominicanos, entre el ejército dominicano y bandas haitianas, y logramos recuperar la parte de Cachimán. A propósito de hoy, el 30 de marzo, la última batalla de Antonio Duverger fue ahí. Cachimán. Y lo recuperamos, ese terreno. Ahora en el 18, entonces hay que delimitar la frontera, entonces hacer muros como parte de saber dónde vamos nosotros. Pero breve. Adriano, la nueva agricultura es un resumen de todo lo que tú has dicho y las recomendaciones que tú has dicho en esta participación. Bueno, sí, es parte. Yo tengo la experiencia de haber conocido ya 23 ministros y directores de Banco Agrícola. ¿Cuántos años? Yo tengo 44 años de agrónomo. Yo soy como Ramón, con este que hablamos de eso. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Yo creo que el éxito que han tenido casi todos los ministros hay que recogerlo. Y nosotros tenemos que ponernos a la par de la globalización que hay hoy en día. Y tenemos que convertirnos. Yo diría que ojalá el Estado se convierta ahora en un Estado de privilegio a la agricultura, para que la agricultura, el turismo que se desarrolló, quizá otras áreas, nos sirvan a nosotros de sostén. Por ejemplo, en el año 77, el sector agropecuario aportó 20.1 al PIB, y ahora tiene mucho que está por debajo del 5.
O sea, hemos perdido más de un 75% de lo que era el aporte del sector agropecuario a nuestra economía. Qué pena no tener más tiempo, pero ha sido interesante, Adriano Sánchez Roa. Nos veremos pronto. Bueno, gracias, Adriano. Gracias. Nos vamos a comercial, amables televidentes. Retornamos a la recta final del Telematutino 11.